Que la paz de Dios sea con todos mis hermanos, mis hermanas, público en general, que están al pendiente de este programa. Como hemos dicho, se ha cambiado todos los jueves a las 9 de la noche, hora del centro de México, para que sintonicen. Si no pueden, ahí queda grabado, pueden verlo en la noche, mañana o en la semana. Su programa es en HPTV Internacional y su programa se llama Vivencias con su hermano Cirilo Ramírez Vázquez. Entonces, transmite otra vez HPTV Internacional, Universal Talents, también transmite Acontecer HP, también transmite Nuevo Tiempo TV y el Washington Times también transmiten este programa Vivencias con su hermano Cirilo Ramírez Vázquez. Bien, este día, hermanos, queremos hablar un poquito de la historia que vivió el apóstol Aarón Joaquín González, cuyo nombre Dios le dijo que iba a ser un hombre de bendición y conocido en todo el mundo como hasta hoy lo estamos viendo. Bien, este testimonio sucedió, hermanos, en el año 1933, hace pues 90 años, aquí en la ciudad de Guadalajara, hermanos, Jalisco. Un hermano, por unos días, luego ya salió de la iglesia, se llamó Jesús Chávez, le ofreció un cuartito para hacer las oraciones, pues con un grupito, había 8 o 10 hermanos, no eran muchos, era un cuartito prestado, pero cuando el dueño de la casa, Jesús Chávez, quiso pues meterse en lo espiritual de la iglesia y ponerle hasta nombre a la iglesia, él quería que se llamara iglesia espiritualista. El apóstol Aarón Joaquín le dijo que no, que el nombre se lo tenía que poner Dios, como hemos dado testimonio que más adelante Dios le puso el nombre a su iglesia. Entonces, a raíz de ese problema, Jesús Chávez los corre de ese cuartito. Por ahí el apóstol Aarón Joaquín, que ya vendía buñuelitos que hacían algunas hermanas, también vendía algunos pares de zapatos, pues ya le llegaban algunos recursos y rentó un cuartito, rentó una casa en la calle 32, que ahora se llama calle Ramón Morales. Ahí rentó, hermanos, una casita pequeña, dejó un cuartito para las oraciones y en otro cuartito, pues vivía él, el hermano Aarón, y ya, hermanos, tenía 2, 3 hijos pequeños. Cuando empezaron a hacer ahí las oraciones, solo se hacían oraciones de 9, porque la hermana Elisa le había dicho que ¿por qué no les daba permiso a esa hora de juntarse las hermanas para hacer oración por sus esposos que estaban trabajando, por los niños que estaban en las escuelas? Y el apóstol Aarón Joaquín accedió y se hizo la oración de 9 desde aquel entonces. Y se hacía también la de en la tarde a las 6 de la tarde. Pero, hermanos, como la iglesia del Señor siempre, desde que empezó el apóstol Aarón Joaquín, pues se hacen oraciones, se lee la palabra del Señor, se cantan himnos. Y ese fue un problema porque los vecinos empezaron a molestarse porque se reunían ahí poquitos hermanos, decíamos una decena de hermanos, y empezaron ellos a molestarse porque
pues oían los cantos de los hermanos, los cantos de las hermanas, tanto en la oración de 9 como en la oración de 6 de la tarde. Oración de 5 todavía no se hacía. Empezaron a molestarse y a burlarse de los hermanos de la iglesita, hermanos, pequeña, a veces solo verbalmente y a veces hasta físicamente, con algún aventón, con alguna manotada, hermanos, con aquellos hermanos que se reunían en aquella casita, en aquel cuartito, hermanos, de aquella casita. Y viendo, hermanos, esto, el apóstol Aarón Joaquín empezó, hermanos, a invitarlos algunas veces. Acá, hermanos, al oriente de Guadalajara está un parque que se llama Parque San Rafael. Entonces, muy apartado de la ciudad, a 4 o 5 kilómetros de la orilla de la ciudad de Guadalajara. O sea, era un parque, hermanos, que estaba ahí del gobierno, pues casi solo. Y el apóstol, hermanos, Aarón Joaquín empezó a invitarlos ahí a hacer algunas reuniones. También se los llevaba, hermanos, a la barranca de Oblatos, hermanos. Una parte que hay, una barranca que hay aquí en Guadalajara, pues está al norte y oriente, hermanos, de la ciudad de Guadalajara, donde abajo pues hay un pequeño arroyo, muchas arboledas a los lados, pero es una barranca, tiene laderas a la derecha y laderas a la izquierda, sí, con mucha vegetación, hay mucha vegetación en esa barranca por la humedad del río, hermanos, que corre ahí. Bien, los empezó a invitar para que de vez en cuando en la semana se fueran allá para hacer allá la oracioncita y cantar con toda libertad. Ya para entonces estaba, hermanos, de los primeros hermanos, el hermano José Valencia, el hermano Jesús Durán, el hermano jovencito también, José Chávez, que, hermanos, andaba él en una bicicleta y que se encargaba, el hermano José Chávez, jovencito en su bicicleta, de llevar las indicaciones a los poquitos hermanos que había ahí, hermanos, en esas callecitas de Guadalajara. Ya él iba y les decía, hermanos, ahora va a ser la oración en el Parque San Rafael. Ya todos se reunían ahí. Y en la bicicletita él también recorría las casas de los hermanos. Hermanos, el domingo va a ser la dominical allá en la barranca de Oblatos. Y también el servicio dominical se hacía a las 10 de la mañana y el servicio a las 4 de la tarde ahí en la misma barranca de Oblatos, para que los hermanos, los matrimonios muy poquitos que había, pues, hermanos, se prepararan y llevaran desde que se iban de las 8 o 9 de la mañana a la barranca de Oblatos, pues alguna comidita, algún lonchecito, porque no se iban a regresar después de la escuela dominical. Ahí se iban a quedar como en un día de campo para su comidita, los alimentitos que llevaban, convivían todos juntos, se repartían todos juntos ahí, nadie decía esto es mío, no, todos se repartían ahí los alimentos que llevaban, incluso el apóstol Aarón Joaquín, la hermana Elisa, los demás matrimonios, así ahí llevaban comiditas, ya estaba la hermana Luz Sandoval también. Y ahí pasaban el domingo en aquella barranca de Oblatos. El hermano Chávez, decíamos, en su bicicletita se encargaba de ir a avisarles en dónde iba a ser la escuela dominical. Como dije antes, a veces también se hacía en el Parque San Rafael, lo mismo el servicio en la tarde. Allá, hermanos, en la barranca de Oblatos, aprovechó en ese año el apóstol del Señor
porque ya había algunos hermanos nuevos, algunas personas que visitaban la iglesia y que al oír la doctrina, hermanos, pidieron su bautismo, querían bautizarse. Ya fueron como terceros o cuartos bautismos que hizo el apóstol, pero no se bautizaban de a muchos. De los primeros bautizados fueron los hermanos que mencioné, José María Valencia y Jesús Durán. Y después el Señor empezó a añadir a la hermana Luz Sandoval, a otras hermanas también, que empezaron a llegar a la iglesita, a la luz del mundo. Y aprovechó el apóstol Aarón Joaquín en ese año 1933 que algunos hermanos, algunos visitantes pidieron su bautismo, aprovechó para hacer ahí en la escuela dominical unos bautismos. Antes, en esos años, el apóstol era el que hacía, hermanos, todos los bautismos. Sí tenía quien, hermanos, le ayudaba ahí, pero posiblemente nada más para tomar la protesta, ayudar a los hermanos a que bajaran a las aguas bautismales, en el arroyo que está ahí, hermanos, en la barranca, hermanos, de Oblatos. Ahí el apóstol hizo 4 o 5 veces bautismos en esa barranca de Oblatos. En Ocotlán también hizo en un arroyo que está, hermanos, que lleva agua al lago de Chapala. Bien, se hicieron los bautismos en ese año 1933 en la barranca de Oblatos y se bautizaron algunos de los nombres, aquí los tengo, de hermanos, los que se bautizaron en ese 1933, ahí hermanos en la barranca de Oblatos. Un hermano que se llamó Antonio Vázquez, muy conocido después en la iglesia. Una hermana que se llamó Rosario Arreola, también fue de esos bautismos del 33 en la barranca de Oblatos. Otro hermano que se llamó Jesús Medina. Otro hermano también que después, hermanos, también se hizo muy conocido en la iglesita, Ignacio Barajas. Y la esposa de ese hermano Ignacio Barajas, que se llamaba la hermana Refugio. O sea que ahí hubo 5 o 6 bautismos en esa ocasión. Pues si eran ya unos 10, 12 hermanos, con esos 5 o 6 ya casi llegó a 20. En ese año 1933, 7 años después que el apóstol llegó aquí a la ciudad de Guadalajara. Estando ya después de los bautismos, posteriormente en un domingo, en una escuela dominical, llega, hermanos, un mensajero de parte de un pastor evangélico que se apellidaba Zambrano. En plena escuela dominical, llega y pide hablar con el apóstol, con el hermano Aarón. Ya, hermano, le conceden que hable con el apóstol, con el hermano Aarón, pues 2 minutos, 3 minutos. Ya le dijo aquel mensajero que iba de parte de un pastor evangélico, Zambrano, que iba a ir la policía, que el jefe de la policía era pues amigo de ese pastor evangélico Zambrano y que le había dicho que los vecinos se habían quejado del hermano Orón y de la pequeña iglesita, hermanos, que estaba ahí. No estaba para ese entonces ni siquiera registrada. La registró el apóstol Aarón Joaquín hasta que compró una casita y ahí también hizo un cuarto grande para las oraciones, pero que ya era la primera casita propiedad de la iglesia. Ahí sí ya el apóstol fue a registrar a la iglesia con el registro, hermanos, que hasta la actualidad tiene. Pero en 1933 no estaba registrada. Entonces le dijo ese mensajero que el pastor Zambrano le mandaba decir que la policía iba a ir ahí, a donde estaban haciendo esa reunión, pues para encarcelarlos, para llevárselos detenidos. Y ya, hermanos, el apóstol Aarón Joaquín
La historia de la iglesia dice que detiene, hermanos, el servicio, la dominical, detiene la dominical el apóstol y habla con los hermanos. Miren, hermanos, va a venir la policía para detenernos. Me acaba de llegar un mensaje, un mensajero que dice que van a venir para detenernos porque los vecinos se quejaron de nosotros. Y como no tenemos registro ni permiso siquiera para hacer un grupo religioso, pues nos pueden detener y mientras se aclaran las cosas, vamos a estar ahí algunos días detenidos. Dice, lo que vamos a hacer, dice, es vámonos caminando hacia el monte, hacia el cerro. Vamos a dejar este lugar solito, porque aquí es donde nos han visto las gentes que hacemos las reuniones, que hacemos las oracioncitas, las dominicales. Vámonos para allá, para escondernos ahí entre la maleza, ahí entre los árboles. Y se alejaron, hermanos, hacia arriba, hermanos, del cerro. Ahí donde se hacían las dominicales era un pequeño lugar planito. Ahí, hermanos, sí, con árboles, con sombra. Y se alejaron, hermanos, unos 200 metros, 150 metros hacia arriba, hermanos, de la barranca, hacia las laderas del cerro, pero llenos de vegetación. Y al alejarse, allá, hermanos, estuvieron tanto el apóstol Aarón Joaquín como los hermanos que había, decíamos que eran casi 20 hermanos. Ahí estuvieron, hermanos, observando a ver qué era lo que pasaba, a ver si había sido verdad lo que el pastor evangélico les había mandado decir, el pastor Zambrano, o había sido pues una mentira nada más, una broma de él. Cuando ya estaban, hermanos, allá, mirando, observando, sí miraron que el mensaje sí era verdadero. Llegó, hermanos, el jefe de la policía. Llegaron, hermanos, unos 8 o 10 policías ahí, hermanos, a donde se hacían las dominicales. Y ya, hermanos, llegando, pues no vieron absolutamente a nada, a nadie. Vieron solo aquel lugar. Un poquito, hermanos, empezaron a recorrer a ver si por ahí cerquita había alguien, hermanos, escondido. O el hermano Aarón, que era el principal que buscaban, a ver si estaba por ahí escondido. Pues no miraron absolutamente a nadie. Y ya pues el jefe de la policía le dice a los que él llevaba, bueno, pues no hay nadie, ya cumplimos aquí con nuestro deber, con venir ante la denuncia que hubo, pues vamos a retirarnos. Y ya dice en la historia de la iglesia, el apóstol Aarón Joaquín decía que ya se retiraron, se fueron los policías, subieron la barranca, por ahí han de haber tenido alguna camionetita, algún medio para trasladarse, y ya se fueron los policías. Ya lo que hizo el apóstol Aarón Joaquín con los hermanos fue, hermanos, cuando ya vieron que no había peligro, que se había ido a la policía, bajaron, hermanos, otra vez a aquel lugarcito y con mucho ánimo, con mucho agradecimiento, el apóstol Aarón Joaquín ahí pidió una oración fervorosa que hicieron los hermanos. Hermanos, gracias a Dios, porque Dios, hermanos, les había mandado por medio de aquella persona un mensaje y cuando llegó la policía no había nadie y a nadie, hermanos, a nadie detuvieron. A ningún hermano, menos al apóstol, a nadie, hermanos, absolutamente detuvieron. Y ahí el apóstol Aarón Joaquín los invitó a darle una oración de acción de gracias a Dios por ese milagro que hizo Dios con el apóstol Aarón Joaquín y con la pequeña, hermanos, iglesita que había entonces. Dios los libró, Dios mandó un mensajero y no hubo absolutamente ningún problema, ningún detenido. Testimonio oído, escuchado del apóstol Aarón Joaquín, testimonio para la gloria del Señor. Bien, tenemos algunos mensajes de algunos hermanos, hermanas. ¿Qué hermanos ven este programa? Dice Fuentes de la Cruz.
La paz del Señor, saludos desde El Salvador. Dios bendiga El Salvador. Después daremos testimonios también de lo sucedido en muchas ocasiones en las giras apostólicas al Salvador. Dios bendiga El Salvador en el nombre de Cristo Jesús. Amada Ramírez también de aquí de la hermosa provincia, también nos manda, hermanos, un mensaje. También dice hermosos testimonios. Dios le pague a la hermana amada, bendiga a su familia en el nombre del Señor Jesús. Vamos a continuar, hermanos. Empezamos un poquito tarde. No queremos tampoco que los hermanos estén, hermanos, tarde viendo este programa. Vamos a seguir ahora, hermanos, con un testimonio del apóstol Samuel Joaquín Flores. Todos sabemos que él recibió, hermanos, el llamamiento y el ministerio al frente ya de la Iglesia a la Luz del Mundo en 1964. Ya no eran los 20 hermanos que Dios libró allí en la barranca, hermanos de Oblatos, con el apóstol Aarón Joaquín. No, ya había más o menos 70 ministros, 70 iglesias, 100, 120 con algunas sobritas, hermanos, que había. Y había en algunos países como El Salvador, Guatemala, México, Estados Unidos. Ya habíamos, hermanos, algunos miles de hermanos, a lo mejor 4 o 5 mil hermanos ya en el año 1964. Todavía se hacía la Santa Cena en un templecito aquí de 2 aguas que había en esos años. Y pues se llenaba el templecito, hermanos, que cabrían 400, 500 hermanos en el templecito. Pero se llenaba también un parquecito, un atrecito que había allá al frente del templo y las banquetas y las calles y en algunos árboles muy grandotes. Yo me acuerdo que había unos árboles grandes. Ahí se sentaba uno a la Santa Cena porque en el templo ya no cabía, ya era insuficiente. Por más hermanos que entraran al templo, pues que 1,500 hermanos. Los demás nos quedamos ahí en la glorietita. La hermosa provincia, el templo, desde que se empezó a construir allá en los años 1955, siempre tuvo una glorieta, una calle alrededor del templo y calles, hermanos, que convergían al templo, aunque con pocas casas, pero esas calles siempre, desde que se empezó la colonia, estuvieron. Y la glorieta, hermanos, también, y la calle alrededor, hermanos, del templo, siempre, hermanos, estuvo. Es una calle que diremos 6, 7 metros de ancha, más 1 metro de banqueta a cada lado. Casi son alrededor de unos 10 metros, hermanos, de la calle. En aquel entonces de terracería. Ya con el tiempo se empezó a empedrar toda la colonia con piedrita como se usaba aquí en Guadalajara. Y ya, hermanos, ya por los años 80 se pavimentó toda la colonia como está hasta la fecha. Pero ahí en la callecita, hermanos, ahí poníamos banquitas, sillitas, sentados ahí en la banqueta, en algunos quicios de algunas casas, en lo que le ponen a los árboles, hermanos, alrededor. Ahí nos sentábamos a escuchar, hermanos, el servicio de Santa Cena. Los agostos, pues decíamos que yo me acuerdo que vine 55 hasta la fecha, todavía nos toca mucho tiempo, hermanos, muchos años afuera, porque ya el templo es insuficiente. Bueno, la obra empezó, hermanos, a crecer mucho, 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 mucho. La escritura, hermanos, dice, hablando en el Apocalipsis, de un ángel, y que ese ángel dice que tenía un pie sobre la tierra y el otro pie sobre el mar. Y, hermanos, pues por lo acontecido en la doctrina se nos enseñaba que el apóstol Samuel Joaquín estaba destinado para salir de América
del continente americano y cruzar el mar. El mar, hermanos, anchísimo que está, hermanos. En la escuela nos enseñaban que son 3/4 partes de agua y solo 1/4 parte de tierra. Entonces, es 3 veces más grande el mar que lo que hay de tierra. Pero ese ángel tenía un pie en la tierra y otro en el mar. Y hermanos, después que se expande el evangelio en todo el continente americano, desde hermanos Alaska, Canadá, no con muchas iglesias en aquellos años, pero empezaron a haber iglesias en Alaska, en Canadá, en Estados Unidos, empezó a crecer grandemente la iglesia. En la República Mexicana empezó a haber ya iglesias en todos los estados. Por cuando recibió el apóstol Samuel Joaquín su llamamiento, medio México no había iglesias. En la mitad de los estados de la República Mexicana no había, hermanos, iglesias de la luz del mundo. En la mitad ya había, no muchas, pero ya había. Y se expandió luego hacia el sur, hacia, hermanos, todo Centroamérica. De ahí pasó a Colombia. A tu hermano le tocó muchas veces en los años 70, 80 acompañar al varón de Dios, todo Centroamérica, todo Sudamérica, mucha parte también de los Estados Unidos, que empezó, hermanos, la iglesia a crecer y a crecer y a crecer, inaugurar, hermanos, templos en Estados Unidos, templos en México, templos en Centroamérica, en Sudamérica, en Colombia una colonia se hizo allí, hermanos, en Medellín, Bello se llamaba la colonia, parece que ahora ya es hermosa provincia, pero empezó a crecer la iglesia. Y hermanos, como dimos testimonio, oímos también el día, hermanos, 14 de febrero, un testimonio del hermano Tobías López, que fue de los primeros que fue en España, hermano Sergio Martínez, hermano Juan Almaguer también, pero ya durmió, Daniel Luis también ya durmió. Cómo empezó la obra por un matrimonio que por trabajo se fue a vivir a España y empieza la obra en España. Ahí fue el apóstol 2, 3, 4 veces con los hermanos españoles para, hermanos, estar en unas presentaciones ahí, hermanos, con ellos, con los hermanos españoles, estando muchos años ahí el hermano Tobías López. También tuvo el hermano Guillermo Miranda ahí en España, fue de los primeros predicadores evangelistas ahí. Bien. Pero de España se pasa, hermanos, el evangelio a Francia. Francia y España, hermanos, colindan, son vecinos. Solo hay una línea, hermanos, divisoria señalando lo que es Francia y lo que es España. Pero entra el evangelio, hermanos, a Francia y empieza, hermanos, una obrita pequeña, una lumbrita pequeña en Francia, y empieza, hermanos, a crecer esa obrita. De ahí también empieza, hermanos, alguna familia en Suiza, que son países también ahí pegados en el centro de Europa. Y, hermanos, el apóstol del Señor manda, hermanos, a un hermano para que se haga cargo de aquella obrita, hermanos, de Francia en París, que, hermanos, se llama David Cortés. Lo manda como encargado del grupito. Ya había 10, 12 hermanos ahí en Francia y 5, 6 hermanos en Suiza, y lo manda para que esté al pendiente de ese grupito. Y ese grupito, hermanos, empieza a trabajar siempre apoyados por el apóstol Samuel Joaquín Flores. Incluso hasta en compra, hermanos, de algún terreno, siempre el apóstol apoyó mucho, hermanos, lo que es Centroamérica, Sudamérica y también allá en Europa, en España, en Roma hay propiedades, los templos que fueron comprados por el apóstol Samuel Joaquín. Bien. Ahí, hermanos, en Francia, en París, se empieza, hermanos, a
acomodar, hermanos, una casa. Empiezan los hermanos a darle forma de un pequeño templo, hermanos, un pequeño templo, como se hizo muchas veces acá, hermanos, en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, yo me acuerdo de Houston, antes que hubiera el templo que está grandísimo. La primera vez que todo fue a Houston fue como en el 75 y era una casa, hermanos, una casa que se compró, pero que se le tumbaron las paredes, hermanos, intermedias, y se hizo un templo ahí, el primer templo de Houston para la gloria de Dios. Así se hizo en San Antonio, así se hizo en muchas partes de los Estados Unidos. Se compraba una casa, un terreno, y ahí se hacían templecitos, no grandes como los que hay ahora, pequeños, hermanos, como el que vamos a platicar ahorita. Ya el hermano David Cortés, hermanos, con los hermanos empieza la edificación, el acomodamiento de, hermanos, en aquel terreno, un templecito, una casita, hermanos, de oración, que iba a ser la primera casa de oración en todo el país de Francia. Ahorita tu hermano ignora cuántas obritas habrá en Francia, cuántas habrá en Suiza, cuántas en España, que ha crecido mucho la iglesia, en Italia también, que ha crecido mucho la iglesia, en Inglaterra también hay hermanos, hay obra, en muchos países. Pero ahí, hermanos, se estaba construyendo el primer templecito en toda la República de Francia, y ahí en París, una ciudad luz que le llaman, una ciudad pues muy famosa a nivel, hermanos, mundial, a nivel universal. Ahí se hizo, hermanos, un templecito para la gloria de Dios. Y ya cuando el templecito está terminado, el hermano David Cortés pues le habla al apóstol y lo invita, que ya el templecito estaba terminado. Ya los hermanos habían adecuado el templecito, su ministerio, sus ventanas, sus cortinas, sus banquitas. Y el apóstol del Señor va a Europa, va a Francia y va a inaugurar el primer templo que hubo en París, Francia, en el mes de julio, 4 de julio del año 2010. Otra vez. 4 de julio del año 2010. Estando ahí de encargado de ministro el hermano David Cortés, llega el apóstol para hacer la inauguración de esa nueva casa de oración, primera casa de oración que hubo en toda Francia y en París, Francia. Llega el apóstol, y el domingo que se hizo la inauguración, pone él a su hijo, ya pastor evangelista, al hermano Uziel Joaquín, para que empiece, hermano, la reunión, que empiece, hermano, la escuela dominical. Ya el pastor evangelista Uziel Joaquín empieza, hermano, la escuela dominical. Ya, hermanos, llegándose la hora, llega el apóstol del Señor, y hermanos, por la iglesita, que se juntarían con algunas almas nuevas, algunos 30, algunos 40 a lo mejor, y con algunos hermanos que también llevaba el apóstol del Señor de acá de México y algunos de ahí de España. Ya se hace una reunioncita de 30, 40 hermanos ahí en París, y se presenta el apóstol del Señor. Toda la iglesia, hermanos, de ahí le da la bienvenida al apóstol Samuel Joaquín Flores. Y el apóstol Samuel Joaquín Flores, hermanos, recibe de parte de la iglesia, y con el ministro, el pastor David Cortés, una bienvenida con un himno que cantó la iglesita, que dice el himno: eres como los cedros del Líbano. Pero todos los hermanos
cantaron ese himno en francés, ya en el idioma de aquel país. Todos los hermanos, hermanas, cantaron para dar la bienvenida al apóstol Samuel Joaquín para la inauguración de su templecito. Ese himno, eres como los cedros del Líbano, pero en francés. En francés. Ya el hermano David Cortés traducía lo que los hermanos decían en francés al apóstol Samuel Joaquín Flores, era el traductor allí ese día. Pero, para sorpresa, hermanos, de los hermanos, terminan de darle la bienvenida al apóstol del Señor. El apóstol del Señor hace su oración que siempre hacía cuando se presentaba en algún ministerio, en alguna iglesia, primera oración. Y pues toda la iglesia, también la iglesita, lo acompaña en esa primera oración, haciéndose ya a un ladito ahí junto a él el pastor evangelista Uziel Joaquín, que había empezado la escuela dominical. Ahí se queda arriba del ministerio, un ladito de él. Los hermanos ministros que iban con él, ahí, hermanos, al frentecito, el ministerio estaba muy pequeño. Entonces, hace su oración el apóstol del Señor, y cuando se levanta el apóstol del Señor, después de haber hecho su oración, ahí en París, Francia, en el primer templecito inaugurado por él ahí, julio 4 del 2010, para sorpresa de muchos hermanos, empieza a hablarles las primeras palabras que les habló el apóstol Samuel Joaquín en esa inauguración. Empieza a hablarles unas palabras en francés, en el idioma de ellos. Empieza a hablarles, no toda la explicación, ya después cambió al español, pero sí algunas palabras primeras que les habló a los hermanos, sobre todo el saludo, se las habló, hermanos, el apóstol Samuel Joaquín a los hermanos de Francia en francés. Para sorpresa de todos, le entendían lo que estaba hablando porque estaba hablando en francés. Ya después que siguió, hermanos, la explicación de la inauguración de ese templecito, ya después cuando él cambió, hermanos, al español, ya el hermano David Cortés era el que, hermanos, ahí a los hermanos franceses que no podían, hermanos, hablar, hermanos, en el español, que casi tampoco podían entender el español, él les traducía, fue el traductor. Todo lo que el apóstol Samuel Joaquín habló de doctrina, el hermano David Cortés se los traducía a los hermanos que no sabían el español, que hablaban puro francés. Julio 4 del año 2010, inauguración, la primera casa de oración, París, Francia, por el apóstol Samuel Joaquín Flores. Ya cuando terminó el apóstol su escuela dominical, darle ánimo a los hermanos de allá, decirles, como eran poquitos, que el Señor no venía a buscar multitudes y que a veces las multitudes de esa forma llevó su escuela dominical, lo que querían era pues nada más la comida o los milagros que hacía, pero que el Señor había venido a buscar almas perdidas. 2 o 3. Les puso el ejemplo de aquel pastor que fue a buscar una sola oveja. Animó a los hermanos, animó al grupito. Cuando ya termina, se despide, hermanos, del grupito. Les desea bendiciones, los bendice y se despide de aquel grupito. Hoy la iglesia en Francia, al 2023, ya no es aquella iglesia pequeñita, ya no es tampoco una sola obrita, ya hay más obritas, como en todo el continente, hermanos, europeo. Y de ahí pasó al continente asiático y de ahí al africano.
y de ahí también allá a Australia, fue la puerta a España, Francia, para que el evangelio entrara hasta allá. Un ángel traspasando el mar, cruzando el mar, llevando el evangelio a los otros continentes. Testimonio del apóstol Samuel Joaquín Flores. Julio 4, 2010, inaugura el primer templo, París, Francia, en Europa. Testimonio para la gloria del Señor. Hay algunos otros. Todos son testimonios, hermanos, hermosos, bonitos. Es historia, hermanos, de la iglesia. Dice, hermanos, Rebeca Obono Sue, la paz de Dios, los saludo desde África, Guinea Ecuatorial. Dios bendiga, hermanos, a África. Sabemos, hermanos, que va a haber Santa Cena allá en el mes de mayo en África. Que Dios los bendiga, que Dios los prepare y que se gocen en el Señor. De allá, los hermanos que van traigan testimonios hermosos, bonitos, para darlos aquí en el nombre del Señor. Dios bendiga a África y a la hermana Rebeca Obono en el nombre del Señor. Estela Galdames, la paz del Señor, un saludo y un abrazo en Cristo Jesús desde San Bartolo, El Salvador. Dios bendiga también a El Salvador. Ha sido muy bendecido. Hay una ciudad de construcción allá. Dios los bendiga en el nombre del Señor. Otra vez la hermana Rebeca Obono. Una hermosa historia del comienzo y avance del pueblo santo de Dios. Qué bueno, un gusto escucharlo. Dios le pague. Dios la bendiga, hermana. Saludos desde África, Guinea Ecuatorial. Dios los bendiga, los hermanos de allá del África. Después de mayo daremos testimonios lo que pasó, hermanos, en esa Santa Cena allá en ese continente, en el nombre de Cristo el Señor. Creo, hermanos, que ha sido todo en este jueves. Todos los jueves, ya dijimos, va a ser de 9 a 10 de la noche. Agradecemos, hermanos. HPTV agradece al público en general, los hermanos de Guinea, los hermanos de El Salvador, los que nos han visto en la República Mexicana y en otros países y continentes. HPTV agradecen su fiel sintonía. También agradecemos a los hermanos Larios que colaboran, hermanos, también. Parece que ya por ahí tienen alguna oficinita, qué bueno. También agradecemos al hermano Abisaí que está allá, hermanos, atrás, hermanos, de las cámaras. Agradecemos también aquí a mis nietos que me echan la mano, que me ayudan. Agradecemos a Dios, primeramente, por todo lo que Él nos concede, por los testimonios, la historia que Él ha escrito desde el cielo y que Él escribe para que aquí en la tierra nosotros la aprovechemos y nos sirva como un incentivo para seguir caminando en el camino del Señor. A todos, la paz de Dios sea con ustedes. Los esperamos de hoy en 8 días con la ayuda del Señor. Un abrazo a África, un abrazo al Salvador, un abrazo al mundo en Cristo Jesús. Dios los bendiga a todos.